Buenas noches, un grato saludo para todos y para todas. Sabemos que hay personas desde Perú, desde México, desde Ecuador y desde Colombia. Para nosotros y para el equipo de expertos que están aquí, es un gusto poder estar con ustedes. Voy a ir presentándoles a las personas que los van a estar acompañando esta noche. Carito, por favor, para que prendas la cámara. Carol, ¿dónde estás? Carol Riaño, ¿cómo estás? Ella es psicóloga, es experta en manejo de duelo y en psicogenealogía. Voy a presentarles a David Bonilla. Buenas noches, gracias. David también es psicólogo, es magíster y es también experto en manejo de duelo, en psicoterapia, y también nos está acompañando Leonardo Botia. Leonardo, ¿estás por ahí? Aquí está. Bueno, Leonardo es psicólogo, también experto en todos los manejos psicoterapéuticos de acompañamiento. Ambos son coaches internacionales y con amplísima experiencia en todos estos manejos. Nosotros hemos venido caminando para profundizar un poco más acerca de estos procesos de acompañamiento terapéutico, de acompañamiento de las personas cuando están en estos procesos de pérdida, entendiendo y comprendiendo que el duelo no solamente se da por una pérdida en términos de fallecimiento, sino, sino por el manejo de la pérdida. Podemos estar en este momento en particular perdiendo la situación en la que creíamos estar seguros, tranquilos, de una normalidad diferente. Y eso también es una pérdida. También hace que nuestro cerebro se empiece a dar cuenta que las cosas ya nunca van a ser las mismas. Y yo soy Lili Margarita Guerrero. Él también los estaré acompañando en todo este proceso con nosotros, que somos el equipo de acompañamiento. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a continuar con nuestro proceso. Sigue, David, por favor. Buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Pues primero agradecerles por acompañarnos, por haber sacado una hora de su tiempo para que podamos resolver de pronto algunas inquietudes, para que podamos abordar este camino maravilloso frente a un tema que hoy creo que a todos nos toca, ¿cierto? Cuando hablamos de duelo y cuando la universidad nos propuso crear este diplomado, en lo que pensamos es qué es lo que estamos atravesando, cómo lo estamos viviendo y desde ahí saber cómo podemos acompañarlos y acompañarlas en este proceso, que ustedes tengan algunas herramientas. Y bueno, hoy de eso se trata y voy a pedir que nos puedan compartir la presentación. Tenemos una presentación ahí, voy a mostrarles dos slides un momentico como para que demos un marco general y ya empezamos un conversatorio con mis compañeros para que podamos hacerlo de una manera mucho más dinámica, que no sea aquí un monólogo donde nosotros vamos a darles un montón de información, sino que realmente les saquemos provecho. Bueno, entonces, ¿me ayudan por favor con la presentación? Por aquí veo muchas caras conocidas, nombres, bienvenidos, qué bueno que estén por acá. Creo que no nos ponen la presentación. Bueno, no importa sin presentación, mientras tanto, ¿cierto? Eso no es impedimento para que podamos conversar. Bueno, ¿por qué hablar de duelo? Creo que esa es la pregunta clave en este ejercicio. Cuando empezamos a abordar una temática, lo primero que vamos a entender es que no hay una forma única para abordar un proceso de duelo, ¿cierto? Entonces, lo que debemos entender es que formas de entender el duelo van a haber como seres humanos hay sobre la tierra. Así que eso pues nos pone un reto gigante. Sé que vi por ahí personas de tapabocas, de uniforme, de médicos, de psicólogos, de enfermeras, seguramente ahí tenemos muchos profesionales de la salud. Y pues esto que estamos viviendo pues nos lleva a hacer una comprensión muy amplia del fenómeno. Creo que nunca en la historia reciente de la humanidad nos habíamos encontrado de frente con la muerte, ¿cierto? Y culturalmente y socialmente tenemos unos conceptos arraigados
a eso que nosotros llamamos muerte, a eso que nosotros llamamos pérdida, que en la mayoría, por lo menos en esta parte de América Latina, están asociados al dolor, a la tristeza, a vivir mal, a no tener herramientas suficientes para poder enfrentar estos procesos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es dar un contexto, contarles a ustedes un poco qué es lo que hemos entendido, cómo lo hemos entendido y poder generar esta conversación que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, voy a pedir que me pasen la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver un par de conceptos básicos rápidamente alrededor de esto. Siguiente, por favor. Muy bien, muy bien. Siguiente, siguiente. Perfecto. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué aprender a acompañar el duelo? Pues porque en este momento las pérdidas son reales, ¿sí? Cuando nosotros nos estaban planteando toda esta información, lo que nosotros decimos es, ok, ¿qué se ha perdido? Perdimos libertad de movimiento, hemos perdido seres queridos, hemos perdido acciones que generábamos antes, el contexto social cambió y cuando ese contexto social cambia, nos lleva a generar nuevos comportamientos, nuevas posibilidades de movimiento que antes ni siquiera lo habíamos contemplado, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos, oiga, nos estamos enfrentando a una situación que antes en la historia nunca habíamos tenido, por lo menos los que estamos aquí, creo que ninguno la había tenido, de pasar por una situación donde la mayoría de los seres humanos estamos presentando dificultades, dificultades emocionales, dificultades en la forma en que nos relacionamos, dificultades en cómo nosotros encontramos y vemos a los otros seres humanos. ¿Listo? Entonces, el reconocer esto, lo que nos va a permitir es tener herramientas que nos sirvan para estar al servicio del otro. Aquí empiezan a aparecer una serie de mitos, una serie de inquietudes que hemos tenido para este conversatorio que planteamos hoy. Y aquí quisiera empezar a tener una conversación con mis compañeros, más que entrar en el hecho de que solo nos escuchen y mostrar ¿cómo lo diríamos? Las presentaciones, es preguntarle a mis compañeros desde esa experticia, desde ese trabajo que ustedes realizan en el día a día, ¿cómo ven y cómo han afrontado con las personas con las que trabajan los procesos de duelo? Algunos de nosotros los hemos trabajado a nivel organizacional, otros a nivel individual, otros con pequeños grupos. Entonces, quisiera arrancar con Leonardo. Leonardo, cuéntanos un poco, incluso pedirte a ti desde tu experiencia personal que nos permitas entrar en eso que tú has venido viviendo en este proceso de duelo y les voy a pedir que nos puedan quitar un momentico la presentación, por favor. Leonardo, gracias por estar acá. Con todo gusto, gracias a ustedes y qué bueno ver esta gran cantidad de personas que nos acompañan. Qué bueno que el interés sobre este tema sea tan importante, pues como decías ahora, es algo que atraviesa de manera transversal, ¿cierto?, toda la vida racional y emocional del ser humano contemporáneo. Bueno, no, indudablemente para contarles que yo, gracias a Dios, salí vivo de una experiencia COVID muy fuerte. Estuve en UCI, realmente estuve en unos límites y en unas fronteras donde no quisiera que nadie estuviera, porque el COVID, pues, a veces no creemos que nos lleve hasta allá, pero sí, realmente hay situaciones donde la salud y el bienestar emocional se ve muy afectado. Esta experiencia, pues lógicamente me ayudó a ver la vida desde otra perspectiva y poner esa experiencia en servicio de la gente. Por eso cuando propusimos hacer este diplomado, seguramente en mí hubo una pasión muy importante en poder dar argumentos, ideas, paradigmas, ¿cierto?, para poder ayudar a la gente a que entendiera cómo es vivir un duelo y acompañar el duelo de otros. El estar en esos momentos, en esos límites, te hace ver la vida de otra manera, y yo creo que el aprendizaje más bonito en últimas es darse cuenta que a veces desaprovechamos mucho el tiempo que tenemos en el día a día, en la cotidianidad, ¿cierto?, que a veces nos la pasamos buscando cosas y nos olvidamos más bien de buscar el amor de la gente, la compañía, el abrazo, ¿cierto?, la caricia, el decir te quiero, por ponernos más bien a buscar cosas, plata, propiedades. Y
Cuando estás en esos límites te das cuenta que eso no importa. Lo importante es el amor que le puedes dar a la gente. Y indudablemente ese paradigma, esa idea es algo fundamental para que todas las personitas que estén allí, que quieran hacer el diplomado, se puedan dar la oportunidad de aprender precisamente de esas categorías, de esas vivencias y de todo el conocimiento que hemos acumulado. La pandemia nos ha llevado a reconocer al ser humano desde otra perspectiva, e indudablemente la ayuda que podemos dar ahorita a todas estas personas que han tenido pérdidas no solamente de muerte, sino indudablemente de trabajos, de espacios, como decías, de interacción con las personas, les va a ayudar mucho a poder comprender la situación y salir avante de aquellas situaciones dolorosas que seguramente gracias a este proceso van a poder hacer de manera eficiente. Gracias. De acuerdo. Leonardo, muchas gracias, y mencionas algo. Hoy no solo vamos a darles información, sino también que hagamos unos pequeños ejercicios aquí con todos, y es, cuando hablas y mencionas todos estos temas de fijarnos en los pequeños detalles, hay un libro que me encanta, que es el libro de la felicidad. Es un libro del libro de la alegría, voy a tenerlo por acá cerquita. El libro de la alegría del Dalai Lama y Desmond Tutu, que es una conversación entre estos dos personajes, donde se encuentran en un momento de la vida y dicen, vamos a conversar de lo que es importante en la vida. De ese libro me encanta algo, y es que en algún momento dicen, hay claves para vivir en gratitud. Y las claves para vivir en gratitud es eso que tú decías, y que quiero mencionarlo acá para que hagamos un ejercicio, todos los que estamos aquí en este momento, y es, una clave de gratitud es reconocer las pequeñas cosas. Segundo, agradecer específicamente. Y hay un tercero que me encanta, hay otros más, pero pues no les vamos a dar aquí todo, porque entonces imagínense. El tercero que me encanta es detenernos a mirar las flores. Y esa es la imagen que tenemos ahí en esta diapositiva, y es cuántas veces paramos nosotros a mirar las flores, a darnos cuenta qué es eso que tenemos a nuestro alrededor que nos permite convivir, que nos permite disfrutar, qué tan millonarios, qué tan abundantes, qué tan prósperos somos, porque muchas veces nos quedamos desde una conversación y lo hablamos desde esa distinción que hacemos nosotros a veces de escasez, y es, oiga, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos la posibilidad de compartir un espacio de formación, hoy tenemos la posibilidad de preguntar, por aquí me preguntan, ¿cómo se llama el libro? El libro de la alegría, Dalai Lama y Desmond Tutu. ¿Listo? Bueno, vamos a mostrar aquí. Libro de la alegría, mírenlo ahí. ¿Para qué? Para que podamos ver esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Agradecer específicamente. Miren, ustedes no se imaginan, cuando hacemos estos procesos de duelo, no vivirlos desde el dolor, sino desde la gratitud. Y para muchos de nosotros es, pero David, ¿cómo vas a decir eso si es que es tan complejo? Sí, no vamos a omitir las emociones, no vamos a omitir que es un momento de shock, no vamos a omitir que tenemos que hacer un proceso, pero llega un momento donde podemos parar y decir, ok, ¿qué estamos viendo y cómo lo estamos viendo? ¿Listo? Desde ahí poderlo hacer de una manera diferente. Así que, Leonardo, gracias por compartirnos eso. Me trajiste ahí a la memoria uno de estos autores, y quisiera preguntarle a Carol. Carol, ¿cómo has visto y cómo estás trabajando todos estos temas? ¿Cómo entendemos esa familia? ¿Cómo se afecta ante los procesos de pérdida? Gracias, David. Bueno, buena noche para todos. Como lo han mencionado, pues mis compañeros, mi equipo, realmente es un gusto estar acá ante tantas personas interesadas en este tema que nos convoca. Finalmente, todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por un proceso de pérdida, por un proceso de duelo, y eso nos permite sensibilizarnos ante el dolor que pueda estar sintiendo otro. Entonces, comparto lo que manifestaba Leonardo frente al darnos cuenta que en algunas oportunidades pues se pone a prueba ciertas situaciones que parecieran paisaje, ¿no? Se nos vuelven de la cotidianidad. Entonces, pareciera que es una obligación de la vida darme vida,
levantarme cada mañana, pareciera que es una obligación de mi familia estar pendiente de mí, pareciera que es una obligación de una empresa recibirme o tenerme contratado, y pues así sucesivamente podríamos dar muchos ejemplos. Sin embargo, pues cuando nos confrontamos con la mortalidad, pues nos damos cuenta que como David lo está mencionando, pues somos ganadores, somos exitosos y somos muy privilegiados al contar con tantos beneficios del día a día. Dentro de los procesos que yo acompaño con frecuencia, especialmente me gusta convocar y me gusta hacer un llamado al darnos cuenta de qué perdemos con lo que perdemos, porque en muchas oportunidades nos quedamos con que se nos perdió un anillo, perdimos el trabajo, perdimos la salud, perdimos un... Carol, discúlpame, aquí vamos a decir la frase más famosa durante los procesos de pandemia y es, Carol, ¿tienes tu micrófono cerrado, por favor? Buenísimo, buenísimo. Listo, dale. No sé desde qué momento. Darnos cuenta, No. estabas Okay. mencionándonos todo el tema del darnos cuenta, del reconocer el aquí y el ahora. Vale, gracias. Bueno, el darnos cuenta de qué perdemos con lo que perdemos, ¿sí? Esa finalmente pues termina siendo una pregunta muy valiosa porque muchas veces mencionamos aquello tangible, entonces se perdió el trabajo, se perdió el ser querido, se perdió un anillo, se perdió la salud y no mencionamos el detrás de cámaras, digo yo, esa es la foto, pero nos falta el video. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que perdemos con cada una de esas pérdidas? Y realmente pues desde aquí hablamos de todo lo intangible. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido sueños, hemos perdido esperanzas, hemos perdido promesas, hemos perdido compañía, hemos perdido muchísimas cosas a partir de la partida de algo o alguien? Entonces, dentro de ello, pues en este acompañamiento que afortunadamente puedo hacer, porque así como lo mencionan, pues me dedico a esto que muchas personas lo ven como algo trágico, difícil y doloroso, pero finalmente cuando aprendemos a verlo con amor, con gratitud y con compasión, pues finalmente termina siendo un proceso muy enriquecedor, porque hace parte de nuestra cotidianidad, además. Pareciera muy existencialista decir que desde el mismo momento en el que nacemos, pues ya nuestra familia sabe que un día no vamos a estar, ¿sí? Desde el mismo momento en que una mascota llega a una casa, sabemos que va a tener un tiempo de estadía allí. Y pues así sucesivamente. Pero claramente pues no hemos tenido una formación para verlo de esa manera. Siempre la pérdida va a generar dolor, angustia, negación, pero finalmente todos transitar cada una de estas emociones y cada uno de estos procesos pues nos va a llevar a un gran aprendizaje. Y desde la gratitud nosotros podemos empezar a considerar en honor a lo que perdimos, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos invita esto? Entonces pues desde ahí creo que hay mucho por recibir y también mucho por dar. De tal manera pues que cada uno de nosotros se puede permitir, considerando dentro de las pérdidas que ha vivido, con qué se ha quedado, qué ha sido lo bonito y lo maravilloso con lo que usted se quedó a partir de lo que se fue. Entonces desde ahí los invito a que nos permitamos pensarnos, nos permitamos vivirlo tal cual como somos, seres humanos vulnerables. No estamos aquí hablando desde el profesional, no estamos hablando desde el técnico, no estamos hablando desde el rol, sino estamos hablando desde los seres humanos que somos y que tenemos una vivencia cada día. Algo que quiero compartirles en este momento es que precisamente yo hace unos 15 años aproximadamente tuve, creo que fue la pérdida más dolorosa y fue la pérdida de mi abuelo. Porque pues era mi superhéroe, ¿no? Entonces, así como los niños, para mí él era perfecto, todo lo hacía muy bien, tenía razón en todo, yo todo se lo veía bonito, todo tenía que estar en donde debía estar.
Y esa pérdida resulta que pues era mi abuelo, sus hijos vivieron ese proceso con bastante dolor porque él convocaba, él era el que integraba, él era el que sugería, con mucha diplomacia, con mucha prudencia. Pero a los adultos se les olvidó quiénes estaban detrás de ellos. Entonces cada uno se encargó de vivir su proceso a su manera. Y eso también me permitió darme cuenta de que hay que acompañar a quienes nos rodean, porque muchas veces nos enfrascamos en nuestro proceso y especialmente los adultos, enfrascados en su proceso considerando que es su único dolor, pero detrás de ellos hay mujeres embarazadas que aparentemente no deberían sentir dolor, entonces las limitamos. Hay personas en condición de discapacidad, diferentes tipos de discapacidad que tampoco se les puede decir porque no sabemos cómo van a reaccionar y tienen todo el derecho. Y claramente pues están los niños que también deben vivir un proceso y es un proceso de aprendizaje. Entonces pues desde ahí les comparto eso y también hace un año, justo ahorita el 31 de marzo, mi padre también cumplió un año de fallecido. Justo fue en la primera semana que inició todo este proceso de pandemia. Entonces fue también todo un reto estar 5 personas en una funeraria, decidir quiénes íbamos a estar, mediodía, transmitir por los celulares, porque pues en ese momento todavía no se había implementado la posibilidad de que las parroquias o los cementerios compartieran por YouTube. Entonces, pues bueno, fue todo un proceso de aprendizaje, un proceso de despedida, que finalmente pues a todos nos permitió reconocer y por eso estar hoy acá hablándoles de duelo con la tranquilidad y desde el aprendizaje. Carol, muchas gracias. Gracias por dejarnos ver eso. Por aquí reconocen la frase del ¿qué perdemos cuando perdemos?, ¿no? Que esa sería como la pregunta y es, oiga, pregúntese si realmente está perdiendo eso que magnificamos en un momento, eso que nos cuesta tanto soltar, ¿cierto? Yo a veces le digo a la gente es, cuando nosotros empuñamos tan duro la mano deja de doler y hagan el ejercicio, si están ahí en casa y pueden hacer este ejercicio un segundito, aprieten duro su mano. Vamos a seguir conversando aquí mientras hacemos este ejercicio 30 segundos y preguntarnos qué tanto nos va a doler. Al principio duele, incomoda, pero pronto empieza a pasar la incomodidad. Pero cuando soltamos es donde nos damos cuenta que podemos agarrar. ¿Y qué tanto perdemos cuando perdemos? Me quedo con eso, Carlos, chévere, gracias por compartirlo. Tú hablas de varias cosas que me motivan aquí a plantear varias cosas. Y tú me puedes regalar la siguiente diapositiva ahí que tenemos en nuestra... perfecto. Entonces, como esas creencias que tenemos nosotros frente al duelo, esos rituales que aquí lo tenía anotado de lo que tú nos mencionas, Carol, porque... creo que la pandemia lo que nos cambió definitivamente fue la concepción de la muerte, la concepción de la vulnerabilidad, la concepción del aquí y el ahora, ¿cierto? Yo recuerdo que antes de que empezara todo este proceso, parecíamos eternos, ¿no? ¿Y cuándo lo vas a hacer? En 3 años. ¿Y cuándo lo vas a hacer? En 5 años. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Te cerraron la ciudad, te cerraron el país. Y esa idea que teníamos de ser, como lo dijéramos, infinitos, no vulnerables, que estábamos para toda la vida, como que cambió de un momento a otro y nos enseñaron a vivir aquí y ahora. Me encanta cuando trabajamos todos estos temas de duelo frente a las familias, porque el duelo no es solo que se vaya, ¿no? Es eso que está de una relación que no funciona, de una familia que se está destruyendo. Y la gente dice, bueno, le voy a esperar a que llegue diciembre para pedirle perdón. Para muchos no llegó diciembre. Y es, ¿qué podemos hacer aquí ahora? Reconocer la importancia del presente, ese presente que nos ancla a un momento único en el que podemos estar. Tú hablabas de algo que es un tema que a mí me encanta, que con Lili Margarita lo hemos venido trabajando hace mucho tiempo y es el tema de la compasión. Es servir al otro, es hacer lo que sea y lo que esté en nuestro alcance. Esa es la definición de compasión que me parece durísima y grande. Hacer lo que esté en nuestro alcance por aliviar el malestar del otro. ¡Wow! ¿Sí? Y eso parece que cuando tú vives en compasión para apoyar a otro, tu proceso personal también se mejora. Y quisiera ahí, Lili, que paráramos un segundito esta presentación y nos contaras cómo es eso de cambiar el mundo una persona a la vez, cómo empezar a hacerlo desde la compasión, cómo podernos ver de una manera diferente.
Muy bien, y entonces aquí repetimos la frase que está de moda en pandemia. El que no la haya dicho, levante la mano ahí en el chat, por favor. Lili, por favor, agradecemos, prendas tu micrófono. Gracias, David, por la frase, gracias. Listo, Lili, Por favor, cuéntanos. vamos a dejar de presentar, por favor, para que podamos vernos aquí más grandecitos. Y los que quieran ir prendiendo sus cámaras también, les agradecemos para poder verlos y estar un poquito más juntitos. Definitivamente cuando nosotros transitamos desde el amor por el otro y desde la compasión por el otro, accedemos a procesos de vulnerabilidad. Muchas veces nos han hecho creer que ser fuertes es lo que hay que hacer. Y cuando tenemos una pérdida, bien sea por muerte, por pérdida del trabajo, por pérdida de los amigos, por pérdida de compañía y de presencia, nos han dicho, pero tranquilo, esto también va a pasar, no pasa nada. ¿Y qué tal si nos permitimos acceder a la vulnerabilidad y comprender la vulnerabilidad del otro y decirle, te entiendo, sé lo que estás imaginando, sé lo que estás pensando y a veces ni siquiera lo sé, pero simplemente te acompaño? Porque por allá alguien dice, nadie sabe cómo siente el otro. No necesitamos vivir la muerte del papá, porque alguien nos estaba compartiendo que murió su padre muy al principio de la pandemia. Porque a veces no alcanzamos a imaginar. Lili está silenciada. ¿Desde cuándo? Todo. Dice que No desde el alcanzamos a momento uno, imaginar. no, mentiras, mentiras. Te estamos escuchando hace un segundo, para 30 segundos tal vez. Ok. Y desde No el proceso alcanzamos a imaginar. podemos acompañarlo. No alcanzamos a imaginar cómo siente el otro. Y cuando le decimos al otro, ay, no, yo sé cómo te sientes, tranquilo, esto va a pasar. No lo sabemos. Entonces, esos protocolos de acompañamiento al otro, que definitivamente nosotros podemos ser ese otro, pero también podemos ser los acompañantes, serán absolutamente indispensables para poder ayudar a que el mundo de esa persona cambie por un momento y acompañarlo en ese proceso, que él entienda que es un proceso y que es un proceso temporal, el cual puede estar matizado por múltiples emociones. Y está bien sentir esas emociones, transitarlas, vivirlas, dándote permiso de estar en un tiempo determinado en esas situaciones. Todos hemos tenido pérdidas. No entiendo por qué se me desactiva. No entiendo por qué Ya lo se tienes. desactiva. Pero es más o menos eso. Gracias, David. Vale, Lili, muchas gracias. Y bueno, ahí tú mencionas varias cosas a tener en cuenta y es, pues para todos los que estamos aquí, creo que este proceso es un caminar, es el proceso de pérdida. Te silenciaste, David. Es que creo que de alguna manera están silenciando la sala. Tenemos a alguien que nos puede silenciar aquí, alguien no nos quiere escuchar, muy bien. Creo que cuando nosotros vivimos estos procesos de duelo y de pérdidas, es entender que ese no es el fin, ¿sí? Realmente es ahí donde comienza el camino, que para muchos de nosotros es muy complejo entenderlo, ¿no? El momento de la pérdida de la pareja, el momento de la partida de un hijo, el momento de la salida de un trabajo, el momento de la misma muerte, para muchos es empezar a pensar que esto fue el punto de corte y de ahí para atrás estaba la vida. Realmente es entender que cuando tenemos un proceso de pérdida, ahí arranca el proceso, ahí arranca la vida, ahí arranca otra forma de encontrar la vida, otra forma de empezar a caminar por esos procesos dolorosos, porque hay muchos estudios de neuropsicología que nos demuestran es que lo que nos aferra al recuerdo es cómo nos sentíamos con esa persona. Eso es lo que extrañamos.
Sí, imagínense, a veces no extrañamos esa compañía, no extrañamos cómo me sentía en esa compañía, extraño cómo me sentía con ese reloj, extraño cómo me sentía con, y a partir de ahí genera un proceso psicológico que para todos nosotros es empezar, vieron, ya estoy más atento aquí del micrófono, me sale un letrero ahí, tranquilos, es empezar a darnos cuenta de cuál es nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea en este proceso? Hablar de COVID, hablar de duelo en épocas de pandemia, creo que nos cambió incluso los rituales. Carol lo mencionaba, Lili lo mencionaba, Leonardo lo mencionaba, y es, antes podíamos despedirnos de los muertos. Y esto creo que nos puede dejar algo bien, bien importante, y es la posibilidad de decir adiós. Es la posibilidad de decir hasta luego, es la posibilidad de soltar. Y eso hoy sí que lo valoramos, ¿sí? Cuando nos dicen es que no podemos ver a ese paciente que está enfermo, no podemos hacer nuestros rituales, que nos gustaría hacer un velorio, nos encantaría hacer A, B o C, porque eso es lo que nos da paz, ¿cierto? Hoy muchas de esas cosas no se han perdido y nuestro cerebro necesita hacer cierres. Nuestro cerebro necesita hacer en algún momento de nuestra vida decir, oiga, aquí paró y a partir de aquí empezamos a caminar de una manera diferente. Es darle un significado diferente a lo que estamos viviendo. Quisiera plantear... Y allí quiero decir algo, David, Y y Leo es también, que, listo, adelante. y allí es Sí. que nosotros desde lo que hemos venido caminando y estudiando. Lili, audio. Pero es que yo lo dejo prendido y se apaga, no sé por qué, David. Tenemos a alguien que nos apaga los micrófonos, no te preocupes. Sí, Vamos a hacerle duelo al micrófono. sí, hay que hacerlo de los micrófonos. Entonces lo que decía es que las herramientas de la resignificación de los momentos y de los actos simbólicos que podemos trabajar para poder hacer cierre de ciclos también son elementos indispensables para poder hacer procesos de acompañamiento en duelo, tanto con las personas con las cuales caminamos como con nosotros mismos, porque en estos momentos que no podemos hacer esos rituales tradicionales, podemos acceder a otro tipo de rituales desde la programación neurolingüística y desde la psicogenealogía podemos trabajar. Ay, estoy silenciado. Leonardo, creo que tú querías plantearnos un punto alrededor de esto. Sí, quería compartir de pronto algo que me pasó precisamente en estos días con una paciente. De precisamente eso, ¿no? Cómo cada... Leo, otra vez micrófono. Silenciado. Cómo cada uno vive el duelo y la pérdida. Y como decías ahora al inicio, casi que depende mucho de cada ser humano, ¿no? De cada universo que tenemos en nuestra cabecita. Hablando de esos rituales, ella me decía, ¿sabe qué, doctor? Yo agradezco mucho, mi esposo murió por COVID como en junio del año pasado, y yo agradezco mucho no haber tenido que vivir el tema del sepelio, el tema de todo ese proceso funerario, porque eso me hubiese causado mucho dolor. Entonces mira cómo para unos el ritual es muy importante, ¿cierto? Para otros el sentimiento de no vivirlo fue como alivianar un poco el dolor. Entonces mira cómo precisamente en este diplomado estamos dando perspectivas para que todos sepamos interpretar, ¿cierto? La habilidad de la ayuda emocional al otro. Hay que comprender eso. Para esta personita era importante, fue importante no tener que vivir esa parte funeraria, ¿cierto? Mientras que para otros su ritual era importante. Entonces mira cómo cada cabecita interpreta y significa las cosas a su manera. De acuerdo contigo, Leonardo, y creo que desde ahí entender que en esa individualidad, el tener herramientas para afrontar estos procesos es lo que nos va a garantizar no generar mayor daño, que eso es una de las cosas que quisiera hoy mencionar alrededor de esto, y es muchas veces lo que funcionó para ti, ahí el que está aquí conectado en este momento, si a ti te funcionó la oración,
si te funcionó ir donde un terapeuta, donde sí te funcionó hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que te haya funcionado a ti no quiere decir que pueda funcionar para todos. Que si funcionó para ti hoy y fue fácil superarlo, no quiere decir que para esa otra persona vaya a ser fácil superarlo. Porque todos tenemos formas diferentes de vivir el mismo evento, ¿cierto? Aquí en este momento sé que hay algunos que han dicho, ay, pero otra vez le bloquearon el micrófono. Otros van a decir, uy, se está pasando bueno con esa apagada de los micrófonos. Son formas de interpretar la misma realidad. Y desde ahí debemos pararnos a entender que la mejor manera de acompañar un proceso es reconocer que el otro tiene derecho a sentirse como se está sintiendo. Y aquí quiero hacer una mención para darte la palabra, Carol, y es entender que hay cosas que controlamos y otras cosas que no controlamos. ¿Qué controlamos para que podamos para que nos pueda servir de herramienta para estos días? Y es, ¿qué controlo? Mis emociones, mis pensamientos y mis comportamientos. Eso es lo que yo controlo. Y me hago cargo de eso. Yo me hago cargo de eso. ¿Qué no controlo? Listo, para los que están ahí queriendo controlarlo todo, todos los días. No controlo las emociones de otros, los pensamientos de otros, los comportamientos de otros y el medio ambiente. Y entonces, hoy el medio ambiente nos lo puso en la cara y nos dijo, hay pandemia. Sí, hay un virus por ahí que no, sí, dejemos de pelear con eso. Desde el proceso de aceptación. Quisiera que entráramos en ese tema, Carol, ahí para ir redondeando este espacio porque el tiempo pasa volado. Y es cómo tú, desde los procesos, desde el acompañamiento que haces a las familias y a tus consultantes de manera individuales, cómo trabajar ese proceso de aceptación, cómo trabajar ese proceso del aquí y el ahora en estos procesos, Carol. Gracias, David. Pues sí, precisamente tiene que ver con lo que estás mencionando. Primero es el reconocimiento de la individualidad, ¿no? Definitivamente, yo también les comparto, tuve la oportunidad de trabajar en el sector funerario durante un muy buen tiempo. Esto me permitió, pues, vivir en medio del dolor todos los días. Claramente, cuando acompañamos en psicoterapia, pues, también. Carol, micrófono. Por favor, encienda su micrófono. Claramente, entonces, desde este proceso de el sector funerario, pues, estaba inmersa en el dolor todos los días, viendo cómo las personas pelean de acuerdo a su sentir. Entonces, había quien peleaba con Dios, había quien peleaba con el médico, quien peleaba con el sacerdote, con la familia, con el cuidador, con la vida, ¿sí? Entonces, en muchas oportunidades, pues, los acompañantes terminan señalando un poco este tipo de procesos porque qué vergüenza, porque es que, ¿para qué hacen show? Ya que saca con eso. Entonces, pues, desde ahí realmente creo que la vida me regaló la oportunidad de obtener mucho aprendizaje. Y precisamente estando allí, algo que quedó para mi vida, pues en medio de muchísimas cosas, era que nosotros manejábamos como una lista de personas fallecidas. Teníamos una idea, pues un cronograma para recibir. Entonces, habían personas que llevaban mucho tiempo trabajando en este sector y entonces decían, a tal hora llega el otro, llega el siguiente, llega X, llega Y. Y a mí eso me generaba un ruido, porque yo decía, ¿cómo así que llega X o llega Y? Entonces empezamos a hacer un proceso de sensibilización porque yo les decía en algún momento, es que para nosotros es el fallecido número 12. Para esa familia es su único papá, era su único hijo, su hermano, su mejor amigo. O sea, no es uno más, es uno. Entonces, para nosotros también la prestación de un servicio debe ser única y respetuosa, íntegra. ¿Sí? Entonces, pues, a partir de esto, también comprender que precisamente cuando nosotros acompañamos a otros, y eso hace parte también de un proceso de bastante impotencia, y es que
cuando acompañamos decimos, yo quisiera decirle algo, yo quisiera, no sé qué palabras utilizar. Y yo les digo, muchas veces ni siquiera es la palabra la que necesita el otro, necesita un respetuoso silencio. Eso es todo lo que necesita. Necesita un abrazo compasivo, un abrazo sincero, un abrazo que sin una sola palabra le está diciendo, aquí estoy contigo, porque comprendo que duele mucho. ¿Qué tanto? No sé, pero duele mucho. Entonces, desde ahí, pues importantísimo darnos la oportunidad de agotar la emoción. Gloria Sierra Uribe es pues nuestra maestra en psicogenealogía, en la Escuela de Psicogenealogía Colombia, y ella habla bastante de este término y es agotar la emoción. Tenemos que contar 10 veces cómo fue el proceso en el que yo encontré a mi ser querido fallecido, lo cuento. Seguramente en la 10ª vez se me corta la voz, pero ya estoy agotando mi emoción y eso es lo que necesito. ¿Qué necesito? Permitirme sentir, tal cual como lo decía David. Si a mi mejor amigo le funcionó guardar la foto de su papá, no necesariamente a mí me va a funcionar, al contrario, yo la voy a dejar ahí porque siento que me acompaña, ¿sí? Entonces es desde ese respeto a la individualidad, desde esos respetuosos silencios y desde no entender que es uno más o otra pérdida. Ay, a mí también me robaron el celular y usted se preocupa por eso. A usted le parece eso terrible, eso se recupera. Pero ¿qué había detrás del celular? Entonces volvemos, ¿qué perdemos con lo que perdemos? Entonces, pues desde esto, permitámonos agotar la emoción, procesar, transitar por la tristeza. La tristeza no es una emoción negativa, la tristeza hace parte de lo que nosotros requerimos, lo que pasa es que no debemos permitirle que se quede como compañera permanente, debe ser una compañera temporal. La ira, claramente necesitamos sentir ira, necesitamos saber que algo, no tuvimos conformidad con algo, pues hay que manifestarlo. Pero también luego podemos negociar y entrar a mirar de qué manera podemos empezar a comprender eso que está pasando, cómo lo vamos a asimilar. Y en medio de eso, pues vamos llegando a ese proceso de aceptación. Cuando yo me permito transitar cada una de estas tareas, pues puedo llegar a asimilar y decir, ok, ya entiendo que físicamente no está, ¿y qué voy a hacer con eso? Ahora, ¿con qué me quedo? Y a partir de acá, ¿con qué yo empiezo? ¿Con qué voy a trabajar? Entonces, cuando yo hago eso, realmente logro llegar al proceso de aceptación y el proceso de aceptación siempre me va a regalar aprendizaje. Entonces, ¿yo con qué me quedé de esta pérdida? Con un aprendizaje. ¿Y qué voy a hacer con eso? Entonces, ¿de qué manera lo voy a poner en práctica? Entonces, a partir de todo este proceso, pues definitivamente podemos decir si hubo una adecuada elaboración de duelo. Pero cuando nosotros decimos, no, así como hace 30 años, usted se cayó, párese, sóbese y continúe, que eso ya a todo el mundo le pasa. ¿Usted para qué se preocupa por eso? Usted se quedó llorando por eso. Entonces yo digo, perdón, pero pues hace 30 años eran otros momentos, teníamos otra información y definitivamente a partir de esa ausencia de información, hoy encontramos muchas personas de 60 y más años llenas de miedos, llenas de frustraciones, llenas de inseguridad. Te apagaron el micrófono, Caro. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que permitirnos vivir, tenemos que permitirnos sentir. Y en la medida en que nos lo permitimos, pues seguramente vamos a lograr comprender que hace parte de la vida, pero especialmente aprender. Y otra frase que quiero pues regalarles que hace parte de mi cotidianidad es: lo que para una persona es una gota de agua, para otra es el océano. Entonces, no minimicemos el dolor del otro. No consideremos que lo que a mí me pasó, pues yo hice un proceso rápido, independiente, y el otro lo tiene que hacer. Porque finalmente es su experiencia de vida y detrás de una persona nosotros no sabemos cuántas cosas han pasado. Entonces, respeto absoluto y permitirnos este proceso para que realmente elaboremos de una manera adecuada. No es pasar la página, es elaborar realmente. Vale, Carol, muchas gracias por esa intervención. Voy a darte la palabra, Lili, voy a contestar aquí un par de preguntas que nos dicen. Por aquí nos decían, Elizabeth, se controla, no, perdón. ¿Cómo se controla la emoción si son reacciones neuroquímicas del cerebro? Me encantan esas preguntas. Sí, es una respuesta química involuntaria que dura microsegundos, pero nuestra tarea es aprender a identificarla, modularla y expresarla de manera coherente con la situación que está pasando. Y en esa coherencia es que cuando yo reconozco que estoy triste,
tengo derecho a estar triste y esa reacción coherente se llama llorar, se llama estar irascible, se llama no querer nada. Creo que todos nosotros hay días donde nos hemos levantado y decimos, ay, hoy no quisiera que hoy estuviera, pero pues es lo que hay. Y desde ahí, como bueno, por aquí nos han reconocido, bueno, están alineados con nuestro discurso, todo el tema de validación emocional. Lili Margarita, ¿cómo generar ese proceso de aceptación en estos procesos tan complejos de duelo? Bueno, nosotros dentro del abordaje que hemos estado trabajando, usamos tanto la lingüística como el manejo emocional, la gestión emocional y pues el tránsito. Lili. Cuando nosotros sabemos que nosotros somos más que biología y que esas reacciones emocionales biológicas podemos transitarlas desde el lenguaje y desde la mente, más que desde el cerebro biológico, podemos acceder a tener el control, a que nosotros somos los que podemos transitar y tener el control. Y definitivamente desde allí podemos generar unas estrategias absolutamente ganadoras y positivas para nosotros y para las personas que acompañamos. Dentro de lo que tenemos como herramientas, pues hay muchas herramientas de aplicación inmediata para nuestros clientes, para nuestros consultantes y para las personas con las cuales transitamos, que es parte de la estructura que nosotros hemos venido trabajando como equipo y que queremos invitarlos a ustedes a participar y a comprender. Entonces, desde allí es que queremos invitarlos a trabajar y a participar. Perfecto, Están Lili, haciendo muchas una gracias. pregunta, ¿cómo acompañamos desde la virtualidad? Esta está buenísima. Yo les voy a pedir que no, ya no vamos a utilizar diapositivas, creo que nos saltamos el protocolo hoy, estamos aquí en una conversación un poco más tranquila, que porfa nos quiten la presentación. Y voy a pedirte, Leonardo, creo que tú en este rol psicoterapéutico de acompañar personas, desde el quehacer profesional, para que respondamos, porque pues esa es la idea, que podamos compartir un ratico con ustedes. ¿Cómo hacer ese acompañamiento virtual, Leonardo? Porque aquí alguien decía, ¿cómo manejarlo? Quiero leer por aquí algo que decían que me parece tan interesante, y es, antes se daba un abrazo, hoy en la virtualidad es completamente un reto. ¿Cómo manejarlo, Leonardo? Quisiéramos que nos dieras un poco de esa experiencia que has tenido, y bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando este espacio. Claro, la transformación de la psicoterapia en estos momentos ha sido radical, ¿verdad? Antes el encuentro era físico, ahora pues casi que atendemos todo a nivel virtual. En el módulo 2, precisamente, cuando les compartan la presentación, van a ver las temáticas y van a ver la riqueza y las herramientas. Recuerden que no solamente es para personas que tienen algún bagaje o experiencia terapéutica, sino cualquier persona, cómo puede acompañar el dolor, la pérdida, es cierto, esas herramientas son, digamos que transversales para cualquier persona. Dentro de ese módulo 2 hay un... Te silenciaron, Leo. Perdón. En ese capítulo, en ese módulo 2 hay una parte muy bonita que es el saber estar presentes. ¿Sí? Ese saber estar presentes es tener toda la conciencia, la disposición, la pasión para escuchar al otro. Y eso uno es capaz de sentirlo a través, sea de una cámara, sea ¿cierto? De la virtualidad. Porque cuando tú estás presente con el otro, estás dando pasión por lo que escuchas, pasión por la forma de poder ayudar. Decían que cómo sentir el abrazo. Yo les digo que de alguna manera nuestra corporalidad, nuestra mente es capaz de hacer sentir al otro el abrazo. Así sea con el gesto del sí mismo, ¿cierto? Dentro de la corporalidad y también el módulo de PNL que vamos a dar, allí podemos denotar algunas características y herramientas que le pueden ayudar a la gente a saber cómo programa su cabeza para saber estar presente en esos momentos. Pues estar presente
es tomar conciencia, ¿cierto? Con amor, con el amor que tenemos por el otro, para acercarnos, para sentir una caricia no física, pero sí una carencia con mi voz, con lo que digo, con lo que de manera profunda sale de mí. Entonces, es una sensación súper bonita que yo sé que es lógicamente de práctica, es de empatía, es de cierto, de rapport en muchos casos, pero sí podemos hacerlo, porque el saber estar presentes es una herramienta muy importante para todo este proceso de acompañamiento. Dentro de todo lo que dicen algo muy importante, y es a veces pensamos que lo que necesita el doliente es que le digamos algo, que le solucionemos algo, que le demos una fórmula. Y en últimas, realmente lo que él quiere es ser escuchado. Lo escuchemos de esa manera, estando presentes, con una escucha activa, con el amor que podemos dar al otro. Era eso, David, gracias. Gracias, Leonardo, Y maravilloso eso que nos definitivamente, compartes. Dale, Lili, y dale. definitivamente quiero enfatizar que el duelo no solamente se da por muerte, sino por cualquier tipo de pérdida que la persona perciba como una pérdida fatal, como que hay algo que cambió y que le hace falta. Por ejemplo, hemos hecho mucho énfasis en, por ejemplo, en los niños en este momento no tienen posibilidad de estar en un patio jugando con los otros niños. Ese es un duelo. No pueden estar en clase. Ese es un duelo. No podemos estar en este momento con ustedes conversando y tomándonos un vino. Es un duelo. ¿Hace cuánto tiempo no podemos estar con los abuelos que están en otro país? Diga que no vemos hace tanto tiempo. Todo esto es un duelo. Una separación conyugal es un duelo, sí señora Carolina. Y definitivamente son pérdidas que requieren de un acompañamiento emocional particular. Y es allí donde nosotros queremos empezar a caminar con ustedes para mostrarles que existe la manera. Y una manera cálida, sosegada y definitivamente desde la mejor respuesta que podemos hacer ante cualquier situación, que es el amor. Desde allí es que los queremos acompañar a transitar con nosotros. Tenemos una cantidad de información, de vivencias, en donde ustedes pueden ir caminando y compartiendo y profundizando en este proceso que definitivamente ahora es una realidad para todos, desde la pérdida del trabajo, desde la pérdida de una compañía, desde el cierre de un local. Eso también es una pérdida. Vale, Lili, muchas gracias. Y creo que la vida misma es un proceso de pérdidas, solo que con el pasar del tiempo hacemos mucho más consciente esas pérdidas que se empiezan a presentar en nuestra vida. A los 17 y a los 18 no nos damos cuenta qué tanto estamos perdiendo. A los 50, a los 40, a los 60 empezamos a decir, oiga, esa elasticidad que antes tenía hoy ya no está, esa vigorosidad que antes tenía hoy ya no está. Empezamos a hacer conciencia de la pérdida, pero de eso se trata. Vivir es el proceso, ver de qué manera podemos hacerlo de la mejor manera, pedir ayuda, dejarnos acompañar en esos momentos. Creo que es momento de dejar de decir si se puede y fresco que esta va a salir o fresca que esta va a salir, sino empezar a tener algunas herramientas que te permitan realmente acompañar a una persona que está viviendo un proceso de duelo. ¿Todos tenemos procesos de duelo? Sí. ¿Todos los días? Sí, una invitación y quisiera que Lili nos contara así rápidamente por qué hoy estamos aquí, por qué esta convocatoria a este espacio, que nos hables un poquito del diplomado, nos quedan unos 5 minutos, cuéntanos un poquito y para terminar les voy a pedir a Carol, a Leo, a Lili que vayan pensando cuál sería ese regalo que les queremos dar a las personas que se conectaron. Lili, te escuchamos. David, bueno, nosotros desde la Universidad de Cataluña, pues queremos contarles e invitarlos a participar en este magnífico entrenamiento, en estas habilidades para manejo, para acompañamiento del duelo. Y para eso pues están aquí nuestros ejecutivos comerciales que los estarán contactando cada uno de ustedes, contándoles de qué
Uy, Lili, ¿te fuiste? Cámara, luces, cámaras, acción. Muy bien, creo que Lili la perdimos. Bueno, mientras Lili se recupera su audio y video, Mejor ahí está. Dale. no se cae. Y contarles cuál es la oferta imperdible que tienen ustedes por haber estado conectados el día de hoy en este conversatorio. Entonces los dejo con Tatiana, que está por aquí, del área comercial, para que les vaya a contar. Gracias, profe Lili. Buenas noches nuevamente para todos. Bienvenidos. Tenemos un descuento especial del 40% de descuento para iniciar en nuestra convocatoria del próximo 3 de mayo. La idea es que podamos realizar todo el proceso de inscripción a finales de marzo para poder aplicar este descuento especial por asistir al webinar el día de hoy. Claro que vamos a compartirles la presentación. Ahí tenemos una información muy valiosa y también Tatiana y su equipo les van a enviar a sus correos tanto la presentación como la oferta. Gracias, profe. La grabación del webinar se va a enviar el día de mañana en las horas de la tarde para que todos estén con la información en su correo electrónico. Y me están preguntando por aquí que los módulos, yo creo que podemos ir más atrás y presentamos los módulos, por favor. Sí, señora. Lili, buenas noches. Quería hacerte una pregunta. Dale, Miley, te escuchamos. Mira, lo que pasa es que a mí me pasó pues algo pues personal. Una prima, hermana, pues falleció de leucemia hace muchos años, ya hace por ahí unos 27, 28 años que pasó eso, pero pues a mí me marcó la muerte de ella. Fue muy difícil de pronto superarlo porque inclusive todavía pues me sueño con ella. Entonces, pues ahora que los escucho a ustedes hablar, siento que no he podido superar esa situación. Perdón que se me Ok. corte la voz, es todavía algo muy doloroso a pesar de que han pasado muchos años. Entonces, pues me gustó mucho meterme con ustedes a escuchar pues de lo del duelo, porque a pesar de que pasen muchos años, cuando tú eres muy pegado a una persona, nunca terminas de superarlo, por mucho Claro. que tú quieras como hacer de cuenta de que esa persona pasó de pronto a una mejor vida y dejó de sufrir, siempre vas a estar recordando a esa persona. Entonces, no sé si esa es una forma de tener un duelo interno siempre, o si de alguna manera vas aprendiendo a superar esa situación. Entonces sí quería como compartir con ustedes ese momento de que a pesar de que pasaron muchos años, todavía la recuerdo, y yo siento que cada que pienso en ella, cada que la recuerdo, es una manera de estar haciendo un duelo constante, porque no puedo estar con ella y en ese momento no pude hacer muchas cosas para que estuviera conmigo. Entonces sí quería preguntarle si todavía el hecho de que yo la recuerde es que no he podido superar ese duelo interno que tengo yo por ella. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Miley, por compartir. Definitivamente el duelo, digamos que tradicionalmente tiene unos tiempos de duración particulares, unos un poco más grandes, otros un poco menores, pero pues definitivamente cuando son un tiempo un poco más largo, podemos hablar de un tipo de duelo específico que puede ser un poco más crónico. Tranquila, eso puede ser trabajado y transitado, y definitivamente pues estás en el lugar correcto. Las personas que te vamos a acompañar son absolutamente expertos en el proceso y hay diferentes técnicas para que tú por lo menos te sientas un poco más liviana, un poco más aliviada. Entonces allí las van a aprender y las van a aplicar para ustedes mismos. Perfecto, Lili, muchas gracias. Gracias. Ahora, claro que sí, Mayeli.
Ahora, tenemos el módulo 1, que es la introducción al entendimiento del duelo, en donde podemos ver pues, los temas de definición de duelo, pérdidas de duelo, tipos de pérdida, las etapas del duelo, el duelo en época de COVID, los actos simbólicos de cierre y herramientas para aplicación individual para el manejo del duelo. En el módulo 2 tenemos el manejo emocional del duelo, con unas especificidades en términos del manejo emocional y cómo trabajamos cada uno de los tipos de pérdida y el manejo, como viudez, orfandad, muerte de un hijo, etcétera, otras pérdidas significativas. La voy a pasar muy rápido, porque estoy viendo que ya varios están saliendo y sé que me estoy excediendo en tiempo. El siguiente, que es el módulo 3, es retos para el servicio de acompañamiento emocional en duelo, en donde vamos a aprender qué es lo que debemos hacer nosotros para acompañar personas en procesos de pérdida. El siguiente es, ¿y ahora qué sigue en mi vida? Y es, ok, después de esto que nos estás contando, por ejemplo, Miley, ¿qué sigue? Y definitivamente siguen otras cosas. Vamos a acompañarte a que encuentres esas otras cosas. En el módulo 5, siguiente, hablaremos de las herramientas de PNL para manejo del duelo, que son herramientas de aplicación inmediata, herramientas poderosas que ustedes pueden aplicar tanto para ustedes como para otras personas. Y el sexto es del dolor al honor, la mirada psicogenealógica del duelo. Y es, ¿qué tenemos que hacer nosotros psicogenealógicamente para poder transitar estos procesos de duelo? Estos son los 6 módulos. Y en términos de tiempos, Tatiana, ¿me ayudas? Sí, señora. La duración de nuestro diplomado es de 100 horas. Manejamos la metodología virtual, donde contamos con herramientas específicas para poder culminar el proceso con éxito. Son clases presenciales virtuales, el manejo en la plataforma de herramientas y talleres y casos prácticos que se van a trabajar alternos en las actividades que se desarrollan dentro de la plataforma. Perfecto. Bueno, pues creo que con esa información voy a pedirte que podamos quitar la presentación. Es una invitación a que nos conectemos con esos procesos, con acompañar a otros seres humanos y que estamos seguros que al final de este ejercicio te va a servir a ti. Te va a servir a ti para hacer una comprensión mucho más grande de lo que es el proceso de duelo. Rápidamente, para ir cerrando este espacio, yo les pedí que fueran pensando cuál era ese regalo, esa propuesta que íbamos a hacerle a todas las personas que estaban conectadas. Entonces voy a arrancar. Leonardo, te corresponde. Aquí la democracia, esto es democracia, Leo. Entonces, democráticamente, por votación. Un regalo que quiero dejarles es entender que no podemos aferrarnos al pasado, ¿cierto? Que ese pasado a veces tenemos que aprender a soltarlo. Y para eso les quiero sugerir un libro muy lindo que se llama El poder de la hora. Es un bestseller que está ahorita muy en boga y creo que es un libro que vale la pena leer. Porque indudablemente tan apegados al pasado nos ata, ¿cierto? Y precisamente el duelo busca esa atadura allí, en ese pasado. Y cuando más bien aprendemos a vivir la hora y a disfrutar cada momentico que tenemos en este momento disfrutarlo, podremos seguramente liberarnos más y soltar ese dolor que nos hace tanto daño. Ese es mi regalo. Vale, Leo, muchas gracias. El libro El poder de la hora. El poder de la hora, sí. Perfecto. ¿Nos preguntan el autor? Ya se los doy. Un nombre vale, real. Listo. Dale. Bien. Carol, cuéntanos. Bueno, yo los quiero invitar pues a darse la oportunidad, a darse un regalo personal. Cuando nosotros sanamos, no somos tan conscientes, pero no solo sano yo, sino sano ascendencia y descendencia. Sano hacia arriba y sano hacia abajo. Entonces, esto no es un trabajo solo para ustedes, este es un trabajo
desde ustedes con amor para sus seres queridos. Entonces, pues desde ahí yo los invito, seguramente muchos conocen estas dos películas. Yo digo que las películas infantiles son la mejor justificación para que lleguen los adultos, y es la película Coco, que es infantil, y la película El libro de la vida. Lindas. Bien, súper, muchas gracias. Lili. Bueno, yo definitivamente a lo que les invito es a mirarse y a darse cuenta qué es aquello que de pronto falta por sanar, a que se miren amorosamente y a que se permitan darse un regalo para ustedes, porque a veces estos tránsitos y estos caminos a donde nosotros hemos estado llegando así como que, ve, yo me encontré este webinar y entonces entré, no es gratuito, no es casualidad. Algo hay para ti en este regalo que has decidido darte. Haz caso a las señales y toma decisiones en donde sean absolutamente indispensable que te mires a ti, porque la persona más importante para ti eres tú mismo, que a veces se nos olvida. Vale, Lili, muchas gracias. Bueno, yo para ir cerrando este espacio, recordarles que la felicidad como el concepto que nos han vendido gigante de vivir con la carita del smiley, de la carita feliz, creo que eso es una utopía. Nuestra tarea en este mundo es estar tranquilos, buscar las mejores maneras, las mejores posibilidades de estar tranquilos. La invitación para todos ustedes y para todas ustedes es que nos demos el chance de estar tranquilos, de disfrutar el aquí y el ahora. Hablábamos al inicio de esas formas de vivir de una manera diferente en gratitud. Yo quisiera darles hoy un regalo y es las gracias por haberse dado este espacio y pedirles que si pueden hoy específicamente le agradezcan a alguien, le agradezcan a esa persona que ha estado con usted, le agradezcan ahí a la mascota que siempre los acompaña, les agradezcan a sus hijos, a sus hermanos, a su pareja. Así es, gracias, oiga, gracias por aguantarme con este genio que yo me gasto, gracias por estar vivo, gracias por estar viva, gracias por estar aquí ahora. Esa es la invitación. En parte, gracias a ustedes, gracias por este espacio. Leonardo, gracias. Carol, gracias. Lili Margarita, gracias. Gracias por la invitación a la Universidad de Cataluña en este espacio. Seguramente nos volveremos a ver ya en nuestras clases presenciales, los 4 que estamos acá, psicólogos, expertos en diferentes temáticas, y bueno, estamos a su servicio. Gracias por este espacio. Hay una película que a mí me encanta. Yo les voy a invitar a que se vean la película y a que se lean el libro, a ver con cuál les va mejor. La película de La Cabaña. Sí, vean, por aquí Lili Margarita. Lili, estamos ahí conectados. La Cabaña es maravillosa. Vean la película, lean el libro y les aseguro que va a servir de un proceso maravilloso para todos y todas ustedes. Un abrazo gigante, cuídense mucho. Lili, gracias a la universidad, muchas gracias. Leo, Carol, gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un gusto. Gracias.